Buenas, vamos a ver cómo se resuelven estos problemas típicos de BAU, que son de cálculo de primitivas o de integrales o como lo queráis ver. Esta es la propuesta para el EBAU de este año, ¿vale? No es el examen que ha habido este año, es el que se supone que va a haber, bueno, o uno muy parecido. Una propuesta que hacen para una pregunta de este año. Nos dicen, dada la función f de x, x cubo menos 2x cuadrado menos 3x, la pregunta es, encuentra la primitiva f mayúscula de f minúscula, o sea, la primitiva de esta, para que se cumpla que pasa por el punto 2, 0. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en este tipo de ejercicios es calcular la primitiva de la función, lo que normalmente solemos llamar calcular la integral. Vale, la primitiva f mayúscula es la integral de esa función f de x cubo menos 2x al cuadrado menos 3x. Diferencial de x. Vale, esta es muy sencilla porque es tipo polinómica, elevamos a 1 más y dividimos por el exponente. Aquí menos 2 elevo la x a 1 más y divido por el exponente. Y aquí menos 3 elevo la x a 1 más y divido por el exponente. Y acordaos que cuando hacíamos las primitivas siempre sumábamos c. ¿Por qué? Porque una primitiva es una función que al derivarla me va a dar la función original. Y si yo, imaginaos que aquí no pongo nada, si yo derivo esta función me sale esta. Pero si yo aquí le pongo más 1 y la derivo también me sale esta, porque la derivada de esta constante me va a salir siempre 0. Es decir, una función no tiene una única primitiva, sino que tiene infinitas primitivas. Por eso se pone este más c. Entonces, alguna de ellas pasará por este punto. Vamos a ver gráficamente qué quiere decir esto, porque es muy sencillo de entender. Fijaros, aquí tenemos la gráfica de la primitiva de la función, de esa f mayúscula. Cuando la c vale 0, la función es esta. Pero si yo le doy valor c igual a 1, la función es esta otra. Si le doy valor c igual a menos 1, la función es esta otra. Es decir, si yo voy dándole valores a c los que a mí me da la gana, de hecho, si podemos, vamos subiendo el de 0, 1, 0, 1, veis que van saliendo funciones que lo único que van haciendo es subir y bajar, porque estamos haciendo una traslación en el eje de las i's. Si os fijáis, nos pide el ejercicio que calculemos cuál de todas esas que acabamos de ver, cuál de todas estas pasa por el punto 2, 0. El punto 2, 0 es este de aquí. Entonces, nos están preguntando cuál es la ecuación, o mejor dicho, la función, la forma que tiene, o la expresión que tiene esta función. ¿Vale? La que pasa justo por este punto. Es decir, de todas las posibles primitivas que tiene una función que tiene infinitas, me piden cuál de ellas pasa por aquí. Entonces, lo único que va a cambiar es que tenemos que decidir cuál es esa constante c. Y esto es muy sencillo porque si nos dice que pasa por el punto 2, 0, quiere decir que si la x vale 2, pues entonces f de x, que es lo mismo que decir y, vale 0. ¿Vale? Es decir, que f de 2 es 0. O sea que si yo cambio aquí la x por 2, esta cuenta me tiene que dar 0. Pues nada, lo calculamos. 2 a la cuarta dividida por 4 menos 2 por 2 al cubo dividido por 3 menos 3 por 2 al cuadrado dividido por 2 más c, esto tiene que dar 0. O sea, hacemos f de este y lo igualamos a este, f mayúscula, ¿vale? F de 2 nos tiene que dar 0. Vale, pues nada, hacemos la cuenta. 2 a la cuarta son 16, 16 entre 4 son 4, esto da 4. Esto da 2 a la cuarta también, que son 16 tercios. Vamos a poner aquí simplemente 16 tercios. Y aquí, pues bueno, uno de estos dos es con uno de estos se me van y me queda 3 por 2, 6. Más c igual a 0. Vamos a calcular esto rápidamente. 4 menos 6 son menos 2, entonces sería menos 2 menos 16 tercios más c igual a 0. Esta cuenta de aquí, 3 por 2, 6, menos 6 menos 16 son menos 22 tercios más c igual a 0 y obviamente la c vale menos 22, más 22 tercios. Vale, entonces, ¿cuál es la primitiva que pasa por el punto 2, 0? Pues la primitiva que pasa por el punto 2, 0 es x a la cuarta dividido por 4 menos 2x al cubo dividido por 3 menos 3x al cuadrado dividido por 2 más, y ponemos 22 tercios. Si pasa por el punto 2, 0, quiere decir que cuando yo aquí cambie la x por 2, o sea, cuando haga f de 2, la cuenta me tiene que dar 0. Pues hago esa ecuación, despejo la c y ya está.
Vamos a por el apartado 2. Voy a quedarme con la primitiva esta. Esto lo voy a borrar. Me dice que entre los puntos x igual a 0 y x igual a 1, la función f me pregunta, ¿toma siempre los valores positivos, siempre negativos? ¿O toma valores positivos y negativos? Bueno, si toma siempre valores del mismo signo, pues que hagamos el área delimitada entre el 0 y el 1. Vale, vamos a hacer un pequeño croquis. Pintamos el eje de las x. Este es el eje de las x. Fijaros que esto es una función de grado 3. Las funciones de grado 3 hacen o así o así. Por tanto, podría llegar a tener hasta 3 puntos de corte, ¿vale? Es posible que no tenga 3, pero podría llegar a tener 3. ¿Cómo sabemos cuál es? Bueno, pues es muy sencillo. Fijaros que si yo cojo cuando la x tiende a más infinito, esto de aquí da más infinito, por tanto va a ser esta. Entonces la forma va a ser esta de aquí. Vamos a ver si tiene 3 puntos de corte, si tiene 2 o cuántos tienen. ¿Cómo sé yo los puntos de corte de la función y igual a x al cubo menos 2x al cuadrado menos 3x con el eje de las x? Pues haciendo el valor y igual a 0. Es decir, ponemos aquí un 0 y tenemos una ecuación de grado 3 muy sencilla de resolver porque simplemente sacando aquí factor común, fijaros, voy a sacarlo directamente, x al cuadrado menos 2x menos 3, obtenemos que esto lo podemos separar en dos, porque un producto de dos cosas, de esta y de esta, que de 0 quiere decir que el primero es 0 o que el segundo, x al cuadrado menos 2x menos 3, nos da también 0. Esto es una ecuación de segundo grado muy sencilla de resolver, pero bueno, vamos a resolverla con el truquillo. Vamos a buscar dos números que multiplicados entre sí nos den este de aquí, menos 3, y vamos a buscar que esos dos números sumados entre sí me salgan este cambiado de signo, es decir, me salgan más 2. Esto lo podemos utilizar siempre que este coeficiente sea 1. Bueno, esto es bastante sencillo porque aquí es probar. Podéis probar, por ejemplo, con el 1 y el menos 3, que al multiplicar 1 por menos 3 da menos 3, pero si os fijáis cuando lo sumáis no da 2. Bueno, pues no pasa nada. En vez del 1 y el menos 3, cogéis el menos 1 y el 3, y si os fijáis, menos 1 por 3 es menos 3, y menos 1 más 3 es 2. Entonces ya tenemos las tres soluciones. X igual a 0, x igual a, vamos a ponerlo aquí, x igual a menos 1 y x igual a 3. Si no sabéis hacer esto, bueno, resolvéis la ecuación de segundo grado y ya está. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que yo tengo una función que va a hacer así, donde este numerín de aquí es el menos 1, es x igual a menos 1, este numerito de aquí será el 0, aquí iría el eje de las i's, pero bueno, no lo voy a pintar porque no lo necesito para nada, y este número de aquí sería el 3. Fijaros que nos pregunta si la función toma siempre valores del mismo signo entre 0 y 1. Bueno, aquí está el 0, si aquí estuviera el 1, la gráfica, vamos a ver su imagen, la gráfica siempre va por debajo. Entonces la respuesta es sí, siempre toma valores negativos entre 0 y 1. Lo tenemos aquí de una manera muy sencilla, ¿vale? Bueno, lo escribís, si tuvieseis que contestarlo, diríais, como la gráfica es así, bueno, pues la función toma valores siempre con el mismo signo, siempre negativos, porque están por debajo del eje de las x. Y en ese caso nos dice que calculemos el área delimitada por f, el eje de las x en ese intervalo. Es decir, nos están pidiendo este área. Este área vamos a llamarlo A. Vale, este área, como la gráfica va por debajo, nos va a salir negativa. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero escribirlo bien, lo que debería decir es que el área es el valor absoluto de lo que me dé la integral desde el 0 hasta el 1, desde x igual a 0 a x igual a 1, de la función, voy a poner simplemente f de x para no escribir todo este rollo, ¿vale? Diferencial de x. Vale, perfecto. Bueno, nada, vamos a mantener el valor absoluto. De todas formas, si no usáis valor absoluto, simplemente cuando la integral, o esta integral os va a dar negativa, pues simplemente decís, como la función va por abajo, la integral me ha dado negativa, cambio de signo y ya está. Vale, esto habría que calcular la integral, pero es que yo la integral ya la he calculado, y yo sé que la integral entre 0 y 1, por la regla de Barrow, es cualquiera de sus primitivas evaluada en 1 menos cualquiera de sus, o sea, esa misma primitiva evaluada en este punto de aquí. Entonces yo, si no hubiese hecho antes la primitiva, tendría que hacer esto, pero como ya he hecho la primitiva antes, pues la puedo utilizar directamente. Y además, como me vale cualquier primitiva, yo voy a utilizar la primitiva que no tenga c.
Entonces, simplemente, ¿cuánto es f de 1? Pues cambiar aquí la x por 1. Esto sería 1 a la cuarta, que es 1, dividido por 4, menos 1 al cubo vuelve a ser 1, entonces esto es 2 tercios y por 1, y esto es menos 3 medios. Es decir, si os dais cuenta, sustituir la x por 1 siempre es coger simplemente los coeficientes 1/4 menos 2 tercios menos 3 medios. ¿Vale? Y ahora a esto, que esto es f de 1, habría que restarle f de 0, pero es que f de 0 es 0. Entonces aquí sería menos 0. Entonces es tan sencillo como hacer esta cuenta. Lo mantenemos, si queréis, en valor absoluto, todo esto de aquí, y hacemos la cuenta, ¿vale? 1/4 menos 2 tercios menos 3 medios, vamos a poner valor absoluto, vamos a coger como un denominador el 12, esto lo hacéis con la calculadora si queréis, ¿vale? Y 12 entre 4, 3 por 1, 3, 12 entre 3, 4 por 2, 8, y 12 entre 2, 6 por 3, 18. Vale, 18 y 8 son 26, y 26 menos 3 serían menos 23 doceavos en valor absoluto. Por tanto, el área son 23 doceavos de unidades al cuadrado. Siempre hay que poner unidades cuadradas porque no sabemos si estos son centímetros, milímetros o lo que sea. Ya veis de qué forma tan sencilla se resuelven estos problemas. A veces, en vez de deciros que pasa por el punto 2, 0, os dirán que f de 2 es 0, pero viene a ser lo mismo. O sea, que f de 2 sea 0 quiere decir que pasa por el punto 2, 0. La x vale 2, la y vale 0, 2, 0. Es exactamente lo mismo.